2020 se diagnosticaron a nivel mundial más de 1.400.000 nuevos casos de cáncer de próstata. Un problema muy serio que nosotros conocemos como uropatía obstructiva. Son pacientes que pueden llegar a debutar con una falla de sus riñones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Villairibe y esto es Conversando con los Expertos. El día de hoy me acompaña el urólogo, el doctor Arturo Álvarez Tostado. Nos viene a platicar acerca de la prevención y la detección del cáncer de próstata. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Buen día. Doctor, en este mes que se conmemora la prevención del cáncer de próstata, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo para tener cáncer de próstata? Bueno, primero comentar, el cáncer de próstata, como ya es bien sabido, es uno de los tumores malignos más frecuentes. Más frecuente inclusive que el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. Un dato muy interesante, en el 2020 se diagnosticaron a nivel mundial más de 1.400.000 nuevos casos de cáncer de próstata. Y también se identificaron cerca de 375.000 muertes por dicha enfermedad. Entonces, es un tumor muy frecuente, es el cáncer más frecuente prácticamente en el sexo masculino y existen varios factores predisponentes para el desarrollo de la patología, pero el número uno, el principal, tiene que ver con la edad. Esto es, a mayor edad, mayor la posibilidad de desarrollar un cáncer de próstata. Hay otros factores que son importantes, les llamamos internos o factores externos. Hay cuestiones de tipo hereditarias que son muy importantes. Hay cuestiones de tipo familiar. Hay situaciones de riesgo concernientes en la genética también de las personas, pero hay factores que ya son independientes, ¿no? Y son esos factores donde podemos darle mayor atención con el propósito de modificar pues el pronóstico en cuanto a la enfermedad. ¿Alrededor de qué edad se está detectando? Mira, el cáncer de próstata aparece después de los 50 años. Habitualmente el pico mayor es a partir de los 60, pero hay datos bien interesantes a nivel mundial. Por ejemplo, cuando hacen autopsias en pacientes mayores de 80 años, la posibilidad de detectarles un cáncer, o sea, el porcentaje de cáncer es altísimo. Estamos hablando de cerca del 75 al 80% de esos casos en los cuales se hacen las autopsias y se detecta un cáncer, ¿no? Que la persona tenía. Es decir, a partir de que aparece, ¿puede durar mucho tiempo sin síntomas? Puede durar mucho tiempo. Y fíjate, acabas de mencionar la palabra clave. El cáncer de próstata se caracteriza por habitualmente ser asintomático. No desarrolla síntomas. Pero cuando los desarrolla pueden estar asociados al término que llamamos prostatismo, porque además de cáncer, el paciente puede estar cursando con crecimiento benigno de su próstata, que lo conocemos como hiperplasia. Entonces, a veces puede haber datos de prostatismo, pero la mayoría de las veces son casos asintomáticos. Y cuando se presentan síntomas, suele ser porque la enfermedad puede estar ya muy avanzada, ¿no? Y ahí hablamos, nos ha tocado ver con mucha frecuencia un problema muy serio que nosotros conocemos como uropatía obstructiva. Son pacientes que pueden llegar a debutar con una falla de sus riñones, con todas las manifestaciones y todos los síntomas que esto trae. Entonces, a veces las manifestaciones son ya de una enfermedad complicada. Y lo principal, que son las metástasis, que son las siembras que da este tumor, principalmente a huesos, ¿no? Y dentro de ellos la columna. Entonces, cuando afecta la columna o afecta el sistema óseo, pueden presentarse lo que llamamos
fracturas patológicas. O sea, que un paciente con cualquier caída simple que en otra circunstancia a lo mejor le generaría nada más dolor o un moretón, en ellos se suelen presentarse fracturas que dan una serie de manifestaciones más fuertes, ¿no? Doctor, ¿y cómo se detecta? Ahí viene la pregunta, la que le da miedo a todos los hombres, el diagnóstico. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo son los exámenes? Eso es un tema ahí que no quieren ir al urólogo por miedo. Sí, mira, la realidad es que el diagnóstico no es tan complejo. Podemos tener varios escenarios, ¿no? El clásico paciente que sí acostumbra a hacer sus revisiones rutinarias y que va a un laboratorio, se hace sus pruebas y dentro de ellas una prueba muy buena que se llama antígeno prostático específico. Y puede llegar al consultorio y decirnos, doctor, fíjese que me hice este chequeo y traigo esta prueba que me sale alta. Y ahí podemos empezar con todo el proceso. O puede darse al revés, que el paciente llega sin síntomas. Nosotros hacemos una exploración amplia, que esa exploración sin lugar a dudas debe además realizarse un tacto rectal que sigue siendo muy importante. Y durante el tacto nosotros podemos encontrar una lesión sospechosa. Entonces solicitamos su antígeno y después vamos solicitando una serie de estudios hasta poder llegar al diagnóstico. El diagnóstico final lo hacemos a través de una biopsia. Una vez que se diagnostica, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Mira, primero tenemos que colocar al paciente en la posición que le corresponde. Porque como decíamos al principio, el principal factor es la edad, pero hay otros factores de riesgo. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos factores. Entonces tenemos que individualizar a cada paciente y a cada paciente colocarlo en un espacio determinado. Y en base a eso poder decir, ¿sabes qué? Te encuentras en esta etapa, en este periodo y lo más recomendable es hacerte este tipo de tratamiento. Yo quiero comentar algunos aspectos que son también importantes. Por ejemplo, en los estudios que se han hecho recientemente, han encontrado que, por ejemplo, aquellos pacientes que padecen el virus de papiloma humano, aquellos pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, tienen mayor incidencia de cáncer de próstata. Y hay otros datos, el tabaquismo, pues es un antecedente importante. Recientemente se identifica el síndrome metabólico, que consiste en aumento de la circunferencia de la cintura, presión arterial alta, elevación de colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina, y todo eso va a llevar en un momento dado a que el paciente pueda desarrollar diabetes o enfermedades crónicas. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde nosotros los médicos y nuestro paciente sí puede incidir, tratando de modificar esos aspectos para tratar también de modificar el pronóstico, ¿verdad? No todos los pacientes van a llegar al mismo sitio, cada paciente se tiene que individualizar y muchas veces nosotros le decimos al paciente, mira, finalmente podemos fallecer de alguna otra patología como enfermedades cardíacas que son muy frecuentes u otro tipo de tumores, menos de un cáncer de próstata. Y hay otros aspectos importantes, por ejemplo, y que me parecen interesantes y curiosos. Estudios recientes demuestran, por ejemplo, el número de eyaculaciones al mes te puede hacer o puede ser un factor preventivo para que no desarrolles cáncer. Parece hasta chistoso y gracioso, pero es importante, ¿no? Se ha visto que aquellos hombres que tienen más de 20 eyaculaciones al mes tienen menor posibilidad, comparado con aquellos que a lo mejor tienen de 5 a 8 eyaculaciones, ¿no? Otro aspecto importante, por ejemplo, la vasectomía no se relaciona con la aparición de cáncer de próstata. Y ya son estudios
de mucho tiempo, ¿no? Porque no es infrecuente que el paciente que acude con el urólogo, la primera pregunta que haga en relación a la vasectomía es: doctor, ¿y es cierto que me puede dar cáncer? Pues ya estudios a nivel mundial demuestran que no hay una asociación. Y hay otros factores que también son interesantes. Por ejemplo, el uso de aspirina te previene a que pueda aparecer cáncer de próstata. Y son temas que ahí se encuentran en la literatura reciente, en las guías actualizadas de urología europeas, y puede uno revisar y son puntos interesantes, pues. Claro, todo suma. Doctor, digamos que resumiendo, entre más temprano, como todos los cánceres, entre más temprano sea la detección, mejores expectativas de resultados positivos existen, ¿correcto? Sí, fíjate que es correcto. Mucho paciente no es infrecuente que se pierda buscando otro tipo de situaciones, ¿no? Por eso es importante en todo paciente mayor de 50 años acudir con su médico para hacer un estudio de escrutinio y poder avanzar con el propósito de dar y optimizar el tratamiento en este caso. Doctor, te agradecemos mucho, excelente información ahorita en este mes, que bueno, nos funciona para todo el año, pero ahorita estamos concientizando en este mes sobre esta prevención. Te agradecemos mucho, doctor, por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Arturo Álvarez Tostado. Yo soy Claudia Villairibe y los espero en otro episodio más de Conversando con los Expertos. Elige bien, elige New City Hospital.